Estoy súper contenta, estoy feliz, realmente es algo que he querido saber desde hace Claro, muchísimo tiempo. te agradezco mucho por estar aquí y por su valioso tiempo. Vamos a comenzar la historia con Lady Ragnell. Esta historia un poquito nos va a llevar a cómo es este tema del ciclo femenino que parece un poco esotérico, pero es más cotidiano de lo que uno pensaría. Entonces, esta historia comienza con un misterioso caballero que derrota al rey Arturo. Ante esto, el caballero le propone un desafío, ¿ok? Que es averiguar qué es lo que más desea una mujer. Y si no logra resolver este desafío en 3 días, va a perder su reino y su vida. Ante esto, el rey Arturo recorre todo el pueblo, cruzándose con cada mujer en su camino, preguntándole esto para intentar resolver. Entonces, en medio del camino se acerca hacia un bosque y en lo profundo de este aparece una anciana cubierta que tiene un aspecto, digamos, un poco feo, la cual le promete tener una respuesta, pero para ella darle esa respuesta le pide a cambio un deseo. Ante la desesperación, básicamente el rey tuvo que aceptar y aceptar, digamos, lo que quisiera esta anciana. Para esto, la respuesta fue correcta y así el rey Arturo pudo recuperar su reino y no perder su vida. El deseo que quería esta anciana era el de contraer matrimonio con uno de los caballeros de su corte. Obviamente, por su aspecto, nadie quiso casarse con ella. Sin embargo, un lord aceptó. Se casaron en una fiesta toda real, muy pomposa, muy bella, y en la noche de bodas, esta anciana se transformó en una bella joven. Ella le comentó que ella había sido hechizada tiempo atrás, pero que su encantamiento aún no tenía fin y que él necesitaba responder una pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuándo me prefieres que sea hermosa? ¿De día o de noche? Entonces su esposo, incapaz de tomar esta decisión, ya que si en el día su belleza podía darles un poco de lugar en la corte, por esas épocas, asimismo en la noche tendría una hermosa esposa con la cual disfrutar. Ante esta incertidumbre, básicamente, el Lord no tuvo ninguna decisión y en este caso le pidió que por favor ella sea la que tome la decisión. Ante esto, el encantamiento desaparece, se transforma en una mujer bella tanto de día y de noche, o más bien su aspecto natural, su aspecto real. Esta adivinanza, tanto la que tenía el rey Arturo como la de este lord o el esposo de Lady Ragnell, era de que una mujer debe ser fiel a su propia naturaleza. Con ello, lo que quiero explicar es que una mujer debe ser lo que su corazón le llama a ser, a expresarse, a no limitarse, a no encasillarse y a dar todo por sí misma, por sus deseos, sus metas, sus objetivos, porque esa es la energía básica femenina. No estoy hablando de una feminidad de hombre o mujer, sino una feminidad más profunda que reside tanto en hombres como en mujeres, pero intrínsecamente las mujeres lo tenemos y muchas veces lo estamos negando. Entonces, un poquito aquí vamos a analizar el concepto que la sociedad pone a la feminidad, pero como digo, hay que diferenciar la feminidad de la energía femenina. La sociedad ha ido evolucionando de cierta manera y el rol de la mujer ha sido un tanto devaluado, o más bien el rol de la energía femenina, puesto que la mujer en sí prefiere la competencia por el puesto de un hombre. Y no quiero que me malentiendan con este término. No es que las mujeres no podamos acceder a los puestos que han estado siempre tachados por hombres o han estado ocupados por hombres. Me refiero a un momento en que la mujer lucha por derechos que son necesarios. Pero el problema es que inconscientemente estamos queriendo el puesto de un hombre con la energía de un hombre, más no con la energía femenina. Entonces, no se trata de hablar de roles o patrones en los que no encasilla tanto el hombre como la mujer, sino hablamos de que ambos tenemos esta energía o este símbolo del yin y del yang, porque es innegable que ambos nos gobiernan, ambas fuerzas, ambas energías, pero es inevitable que hay una predisposición hacia uno, como les estaba explicando. Pero lamentablemente la energía femenina, tanto los hombres como las mujeres, lo hemos degradado y empobrecido a tal punto que ni siquiera nosotros como mujer acoplamos bien lo que es energía femenina, no conocemos muy bien los aspectos y a veces solo conocemos lo básico y nada más. Entonces no podemos olvidar que esta energía es una fuerza infinita que todas las mujeres debemos reconocer para dar un siguiente paso en nuestro crecimiento personal, puesto que la mujer debe encontrar equilibrio y dar valor a la energía que le fue entregada. Y también sentir esta conexión profunda
que tenemos con la luna y los arquetipos, que básicamente los arquetipos vienen de mitología, de leyendas, de mitos, mucho tiempo atrás, y que han sido comprobados que hay un inconsciente colectivo, que no entraremos en detalle de eso, pero la cuestión es que podemos aprovechar esta energía no como una forma de esoterismo, sino como una forma de entender que cumplimos diferentes fases, diferentes etapas. Esto es a lo que vamos a entrar a continuación. Un poco esta diapositiva nos abre a ver cómo la luna, como nuestro ciclo biológico natural por el que todas pasamos, es cíclico y pasa por distintas etapas. Por ejemplo, en la luna está la luna nueva, la creciente, la menguante y la luna llena. La luna llena es la más conocida, pero la luna nueva y las otras, bueno, un poquito no las topamos, pero igual son importantes. Asimismo, las mujeres también pasamos por la fase de la menstruación, la fase folicular, la ovulación, la fase lútea. Entonces es importante entendamos un poco esto, porque muchas veces solo las personas que llevan el método del ritmo están familiarizados un poquito más con la cuestión biológica y el tema de la ovulación, por ejemplo, pero no muchas conocemos la conexión que tiene la luna y en general las fases y arquetipos por los que pasamos, que ya explicaremos un poquito más adelante para que se entienda. Asimismo, la luna tiene 4 fases definidas, como les mencioné anteriormente, que también van cumpliendo su ciclo. Asimismo, el ciclo que es digamos, el femenino biológico. Lo importante de saber de estas fases es que podremos ir observando cómo nuestro ciclo se alinea con las fases lunares y tendremos un mejor control de nuestros niveles y de nuestra energía y sabremos aprovecharlos, además de ayudarnos a ser más conscientes de nuestros cambios, no solamente a nivel físico, que todos los vivenciamos, sino a nivel psíquico y emocional. Hay 2 tipos de ciclos marcados, que son el de la luna blanca y el de la luna roja, pero esos los detallaré un poquito más adelante para que los puedan entender. No quiero que como que se precipiten a pensar, si no estoy alineada a un ciclo o a una fase lunar, ya estoy mal. La cuestión es que cada mujer tiene su ritmo, su sincronía, y cada una se va acoplando y va controlando un poquito más y hasta cierto punto jugando con ella, porque esta cuestión no es tener un ciclo específico, sino ir conociéndose, que al final eso termina siendo como un juego, como un descubrir a una persona que no sabía que tenía aquí mismo. Entonces, la sincronía de ellos se logra cuando uno está más conectado con sí mismo, cuando uno se conoce más, cuando está en contacto con su ser interior, con sus emociones, sus vivencias, sus problemas, con todo. Básicamente, tu psique está conectada con a nivel físico, ¿no? Y no es una cosa de magia, es una cosa que hay comprobaciones de cómo la luna afecta. Por ejemplo, se han hecho estudios de los efectos de la luna llena en la incidencia de los niveles de suicidio, de asaltos, el flujo, mejor dicho, el nivel del mar y por ende el agua, que está básicamente como un 75% más en nuestro cuerpo. Y hay que entender que el efecto de la psique también está probada en enfermedades psicosomáticas, en donde uno sufre algún malestar, algún problema, te afecta emocionalmente, pero indirectamente te somatizas y te duele el cuerpo, la cabeza, te da una gripe, lo que sea. La cuestión es que el poder de la luna y de la psique en estos procesos que vivimos es casi toda la vida, solamente que no los hemos sabido conocer muy bien o los hemos ignorado también hasta cierto punto. Asimismo, la luna tiene 4 fases, nosotros tenemos 4 fases, y estas fases, antes de ingresar a las fases un poco más arquetípicas, no pongamos como fase lútea, fase folicular, porque es un poco confuso, pero más bien pongámoslos como fase la menstrual, la premenstrual, la ovulatoria y la preovulatoria. Y ahí un poquito se va a entender de forma más clara para no confundirnos con demasiados términos. Entonces, en esta fase de la bruja es la fase menstrual, generalmente se presenta así, y es una fase que en uno de los ciclos se da en luna nueva. Tomando este arquetipo de la bruja, pero no de la bruja mala que uno conoce de los cuentos ni nada de eso, sino el de una bruja, o más bien una anciana sabia que está meditando e internándose en su mundo psíquico, está introyectada adentro, viendo qué es lo que sucede consigo mismo. Y esto no es, este nombre de bruja puede resultar un poco raro, pero es el nombre con el que más se le ha podido ubicar al arquetipo. Esta es una fase de introspección, de ir hacia el mundo interno y abandonar las energías terrenales. Por ende, a nivel físico, si tiene un poco menos energía, menos fuerza, pues todas están enfocadas hacia el interior, hacia la creación de ideas, que en otra fase se irán materializando, porque puede que necesitemos dormir más, reponer un poquito más de energía,
Y este es el problema de esta fase. Y bueno, la mayoría que estamos en la menstruación o que hemos pasado por la menstruación, conocemos un poquito de cómo es esto y a veces se baja la energía, estamos con más antojos, estamos golosas o adoloridas, un sinnúmero de síntomas que cada quien ya los conocerá. El tema de los procesos mentales, digamos que se hacen un poco más lento, por ende puede costar hacer ciertos trabajos a nivel intelectual. Asimismo, las emociones están más a flor de piel, más sensible, estamos también un poco más empáticas porque estamos un poco más conectadas con nuestros sentimientos, por lo cual cualquier cosa del mundo externo puede alterarnos con mayor facilidad. Y en ocasiones puede haber el deseo de evitar socializar o de evitar hablar porque uno está como más adentro, más internado. Esta energía se materializa hacia el exterior y puede ser una forma de marcarla si es que quisieras como entender cada fase y saber cuándo estás en cada fase. Por ejemplo, una forma es la vestimenta. Entonces, en esta fase la vestimenta puede ser un poco oscura, un poco holgada, como uno obviamente está un poco hinchadita por los cólicos y todo, por la acumulación de agua, va cómoda, el tipo de maquillaje puede que no quieras usar maquillaje o cierto tipo de bisutería o de perfumes o de adornos en general. Pero es una buena forma de marcarlo. O sea, me pongo ropa negra justo cuando estoy en esta fase, por ejemplo, es una buena forma hasta de uno inconscientemente ponerle un símbolo. Debe buscar momentos para ser cariñosa y mimarse un poco. Por ejemplo, la ducha puede ser un gran factor al momento de estar viviendo en esta etapa, puesto que estamos básicamente fluyendo en sangre, entonces el limpiar esto es entender que teníamos este patrón de generar vida, pero es una vida que ahorita ya no se puede presentar. Entonces, ante esto, vamos a limpiar, a dejar ir no solamente la sangre, sino el problema que hayas tenido, los deseos de ese mes, los sueños, los inconvenientes que ya pasaron. Eso es como una forma de transición hacia una nueva etapa y por ello también se presenta en una nueva. Es importante limpiar esto viejo para traer algo nuevo a tu vida. En esta etapa, básicamente es una etapa de transformación, donde mueres de cierta manera para renacer, por ello es que es una etapa en donde puede que tú la vivas como un duelo y la quieres vivir un poco en silencio, en quietud, y es importante ser consciente del sangrado y fluir con lo que se va y con lo nuevo que está viniendo o lo nuevo que está por venir. No podemos quedarnos ancladas en esta etapa por siempre, puesto que nos podemos volver unas personas un poco aisladas, un poco que solo viven en fantasías, en sueños, y nos perdemos solo en el mundo interno. Por eso es importante que mientras dure, o sea, mientras dure el periodo de menstruación, lo veas como una etapa de sabiduría interna que puedes aprovechar para llevarla hacia otras etapas. Es decir, miro adentro qué pasa en mi interior y entonces lo proyecto hacia el exterior en la siguiente fase, que es como la que ya hablaremos en un momentito. Y en este momento es bueno para crear proyectos, ideas locas, pueden tener más sentido en esta etapa porque estás más a nivel interior y después puedes ubicarlas con un patrón un poco más creíble, más real que pueda llevarse a cabo. Es una etapa para sembrar las semillas que luego quieres cosechar. Vamos a ir con la fase de la Virgen. En esta fase generalmente se presenta la fase preovulatoria y se da en luna creciente. En esta fase, la Virgen es básicamente la representación de algo renovado, de una doncella, de una joven que aprovecha esa juventud y esa vitalidad que tiene. Es un momento donde la bruja sale de su cueva interior, es un momento de asimilación de toda esa energía que se tramitó en la anterior fase y acoplar esa sabiduría que adquiriste en ese momento, puesto que es un momento de renovación. Es como el vuelo del fénix que sale de las cenizas prácticamente. El cuerpo recupera su vigor, su flexibilidad, necesitando menos horas de reposo, se recupera la seguridad en el cuerpo, puesto que ya no está tan hinchado como antes, las emociones también se estabilizan un poquito más, y es un momento ideal para retomar rutinas que ya tenías anteriormente, por ejemplo, de ejercicio corporales, puesto que tal vez en la fase de la bruja estabas un poquito cansada, agotada, sin energía. La mente también en esta etapa, a diferencia de la anterior, es un poquito más dinámica, más activa, adquiere fuerza, los pensamientos son mucho más claros, puedes examinar detalles y determinar prioridades. Asimismo, te vuelves más independiente y no necesitas tanto el apoyo o consuelo de otros como en la anterior fase. Hay fortaleza para asumir riesgos sin importar comentarios
externos, ya no te afecta mucho lo que pase porque estás como un poco más segura de ti y es un momento de, a diferencia del de la bruja, donde puedes o quieres más bien dicho comunicarte más, sociabilizar más, estar rodeada de gente o ir a ver gente. Puede presentarse también la necesidad como en la anterior o puedes ayudarte marcándola usando ropa un poco más juvenil, más ajustada, con colores más vivos, más alegres. Eh, el maquillaje también puede verse reflejado aquí, la ropa o la bisutería, o como tú quieras simbolizarlo en tu cuerpo, que es un buen ejercicio. Es un excelente momento, por ejemplo, para comenzar una dieta o comer más saludable. Si es que alguna vez lo hemos intentado y a veces no resulta y es frustrante, pero este es un momento ideal después de la menstruación comenzar a hacerlo, comenzar a hacer algún deporte porque la fortaleza y la voluntad están presentes de una manera más fuerte que en otras etapas. Y es un momento donde es importante también no solo estimular al cuerpo, sino también a la mente, puesto que las lecturas, nuevas conversaciones, salir, conocer, ver actividades nuevas, eso nos va a alimentar muchísimo. Entonces, cualquier trabajo que haya quedado relegado en la anterior etapa de la bruja por temas de que se baja a nivel físico, a nivel mental, podemos volverlo a tomar y quizá lo podamos realizar con mayor rapidez. Entonces, al igual que las demás etapas, el quedarse anclada en esta fase provoca que la energía solamente se centre en el trabajo, tornándonos un poco ambiciosas, autosuficientes e independientes, pero no es independencia que uno quiere, sino una independencia en donde básicamente no necesitamos ayuda de nadie, no queremos nada de nadie, y esto vendría a ser como una energía masculina un poco inestable y exagerada. Hay que recordar que el bienestar es sinónimo de equilibrio, entonces a pesar de que se fomente esta energía un poco más fuerte, hay que tratar de equilibrar porque ninguna parte es mejor que otra y eso es lo importante, vivir cada fase como debe de ser o tratar de que por lo menos se vivencie de esta manera. Vamos a ir a la siguiente fase, que es la de la madre. Está muy relacionada con la luna llena y con la fase de ovulación. Entonces, su nombre es bastante claro y hace referencia a todo el símbolo que implica una madre, que es entregar amor y la capacidad de dar a los demás y reconocer ese vínculo que le une con todos, con cada persona en su entorno, a su alrededor. Y normalmente está ligado hacia la maternidad y crianza de hijos, pero una vez más podemos ver que este arquetipo o este símbolo está un poco degradado a nivel social, puesto que a la madre generalmente se le disminuye su capacidad de sabiduría por su nivel de entrega que tiene. De hecho, hay hombres que tienen ciertas cualidades un poco más maternales y aún así se les suele disminuir y degradar. Al igual que la fase de la Virgen, por ejemplo, es una etapa muy llena de energía y de fortaleza, pero con énfasis en la abnegación. ¿Y a qué me refiero con abnegación? Es una capacidad para expresar ese don interno de amor, de calidez y de protección hacia otros, hacia todos los que nos rodean, y no importa si tienes hijos o no, sino que es como algo que se manifiesta naturalmente de ti. Al presentarse esto en periodos de ovulación, el cuerpo y la mente están llenas de fortaleza interna, de autoestima para dar, para alentar, para apoyar a los demás, brindando esa sabiduría interna hacia, básicamente hacia afuera. Al sentirse conectada con todo, su vestimenta puede estar asociada a colores vivos, aludiendo un poquito a la madre naturaleza, que estén como llenos de colorcito, cálidos, llenos de brillo. Es un momento ideal para ponerse en contacto con amigos y familiares, sigues un momento social o también es un momento muy propicio para conectar con tu propia energía de madre de donde viniste, es decir, visitar a tu madre, que es la fuente de tu propia vida. Y si tienes hijos, puedes realizar algo especial, como una pequeña tradición, puesto que en este momento estás muy aperturada a hacerlo, muy aperturada a dar. Puede que tu cuerpo y tus energías estén ligadas a vincularte con la naturaleza o espacios abiertos. Es un momento como para salir, tocar alguna planta, algo natural que puedas. Estás muy, como digo, muy aperturada hacia eso. Es importante, por ejemplo, cada cosa que realices, materializarla con un vínculo más profundo, o al menos tratar de tomar un poco de conciencia de esto, puesto que cocinar, plantar, pintar, cualquier actividad, así sea la más cotidiana, puede ayudarte a decir, ok, esto cocino no porque me toca, sino cocino porque, bueno, voy a brindarle esto a mi mamá o a mis hijos o a quien sea, y pongo y deposito mi entrega, mi cariño y mi amor en ese alimento. Entonces, un momento muy bonito para poderlo hacer así. El tomar conciencia de que tú eres la creación misma y de que puedes crear
y esto evoca sentimientos de satisfacción. También es importante ver que en esta fase, si se reprime, puede haber un estancamiento en el vínculo con los demás. ¿Ya? O sea, es decir, no presento esta fase de la madre porque no me parece muy bien, se trunca el vínculo con los demás, entonces es una persona un poco más metida en ti y te impide tal vez conocer otras experiencias, vivir otras cosas. Asimismo, si en cambio te vas al otro extremo de quedarte anclada mucho en esta fase, te transformas en un ser pasivo, sin ambiciones ni confianza, provocando de esta manera que se aprovechen tal vez de ti o olvidando tus propias necesidades, y obviamente los otros van a querer ocupar ese tiempo, pero es importante dar y saber hasta qué punto doy. A continuación vemos la fase de la hechicera. Se presenta básicamente en la premenstruación. Básicamente es una tendencia a ser un poco más dramática y es la que causa más impacto en la vida cotidiana, es la que un poco más de problemillas nos puede dar, por así decirlo. La fortaleza y el vigor del cuerpo y de la mente van desapareciendo, es como que empiezan a ir en declive para volver hacia la de la bruja, que es donde ya están como un poco más menguadas estas facultades, provocando que muchas veces te sobreesfuerces para llegar a un nivel más alto. La mente suele estar muy inquieta, a veces te impide dormir en las noches y esta repentina caída de energía te genera culpa, frustración, ira destructiva y por los efectos que estás viviendo y puedes volcarlo hacia ti o hacia los demás. Entonces es importante que un poco se maneje esto. La excesiva actividad mental, por ejemplo, que puedes tener en esta fase es un reflejo de la capacidad creativa que está evocando de tu interior. Y si no es canalizada adecuadamente, como vimos, puede desembocar en emociones que no queremos. Por ello es importante conectar con técnicas de relajación o meditación o dibujo o algo que te haga ser un poquito más creativa y esta energía se desemboque ahí, se libere ahí, porque generalmente puede estar muy atascada y eso provoca muchos malestares y más si hay problemas que no has resuelto, eso genera más inconvenientes en esta fase. También es una etapa en la que la activación sexual y sensual está bastante a tope, el líbido está bastante arriba y también puede haber mucho impulso en esta etapa, por ende la sexualidad no está exenta de eso. Si bien en todas las fases la sexualidad puede ser muy bien aprovechada, en esta fase puede que tiendas a caer, no sé, si tienes relaciones de pocos periodos de tiempo, puedes volverte un poco más impulsiva y no crear la conexión que es importante con una sexualidad un poco más consciente. Por ejemplo, la vestimenta, como les mencionaba en todas las fases, puede ser una vestimenta un poco igual oscura o de colores un poco tendientes a la pasión o lo que se relaciona con pasión. Pueden ponerse prendas con encajes o con lo que les guste, ¿no? Eso es un tema a nivel personal, pero la cuestión es que te haga lucir ese potencial y eso también te ayuda a sentirte un poco mejor a nivel emocional y físico. Porque la mente suele estar muy inquieta en esta fase, puede haber que los sueños suelen estar en esta época un poco más latentes, más presentes. Tal vez en otros momentos del mes no me acuerdo de nada de lo que sueño, pero en esta fase, así sea pequeños déjà vus, por ahí se me vienen de lo que soñé, porque está más activa esa actividad interna o esa conexión más profunda con la psique, con algo más profundo. Al estar conectada con este mundo interno, también puedes tener intriga por temas un poco a nivel más individual, más poco convencional, como guías hacia tu interior, hacia vivencias, a problemas, a querer resolver cosas, a cuestionarte cosas de tus emociones, de lo que sientes, de lo que vives. De alguna manera se activa esta intuición femenina en grandes proporciones más que en otras etapas. Y es común que luego esta tome un poco más de acción en la etapa de la bruja. Es donde las emociones nos controlan un poco, entonces hay que tratar de manejarlas, puesto que la depresión, celos, manías, hipersensibilidad, egoísmo, inseguridad, ansiedad, malestar y todos los males que te imagines pueden estar latentes en esta fase, pero es importante enfocarlos bien y tratar de no enfocarlos hacia el resto porque puede irsenos un poco de las manos en este caso. Entonces, un ritual que puedes tomar en esta fase, por ser un poquito conflictiva, aparte de las técnicas de meditación, puede ser, por ejemplo, hacer un pequeño cambio
Si es necesario evaluar, examinar cómo vas en tus relaciones, en tu trabajo, en tu vida en general, en tus compromisos, toda esta evaluación nos permite dar como un pequeño paso, un cambio que en la siguiente fase de la bruja que se vuelve a repetir, podrás manejarla. Por ejemplo, puedes hacer un pequeño cambio, limpiar la casa a profundidad, puedes botar a cosas viejas, puedes cortar el cabello, que es un clásico, puedes pintártelo o puedes hacerte un pintado de uñas especial, lo que tú gustes, pero que sea como algo que digas, bueno, esto hago diferente en el mes, como que este cambio específico puede ser algo que, bueno, aparte no solamente por esta fase, sino a nivel emocional y psicológico te ayude. Asimismo como en otras fases, si en esta nos quedamos demasiado tiempo, podemos tener un papel de una mujer un poco o muy dominante y poco tolerante con los demás y con su entorno, puesto que en esta época también estamos un poco como adentrándonos hacia las profundidades de nuestro ser y queremos un poco evitar la sociabilización. Entonces es importante no caer de repente en mandar al diablo a todos, sino más bien tratar de estar conectado con uno y no dejarse llevar por los impulsos a veces emocionales que todos tenemos y que todos pasamos en todo momento. Al inicio les mencioné algo de los ciclos lunares. Estos son 2 ciclos y cada una puede vivirlo aún así de manera única e individual, ¿ok? Entonces vamos a ir con el ciclo de la luna blanca. Este ciclo está vinculado a los tiempos de cosecha, por ende en la antigüedad era visto con mayor positividad que el siguiente que mencionaremos, que es básicamente el ciclo que vemos, donde en luna nueva está la bruja y en luna llena está la madre para que sea una referencia, porque en luna roja, que es la que vemos a continuación, se intercambia esto. Al tener relación con los tiempos de cosecha, se centra en la acción con el mundo físico, es decir, la ejecución o concepción de ideas o también de bebés, puesto que está ligado a la fertilidad de la tierra con el cuerpo femenino. Entonces, un momento muy bueno para aprovechar a ponerle acción a esos planes que estaban ahí previstos o estancados. En cambio, en este ciclo de la luna roja, está mayormente vinculado un poco con la brujería o la hechicería a nivel de antigüedad, ¿no? Esto porque al menstruar en luna llena se teñía la luna de rojo. Se invierten básicamente las fases y aquí en luna llena menstruamos y en la luna nueva estamos, digamos, en fase de madre. Entonces, tomando el arquetipo de la magia y la hechicería, lo vinculamos con la psiquis y es un momento para ver hacia adentro, es un momento para analizar, para hacer cambios profundos y eso se da a lo largo de todo el ciclo, sin importar las fases en muchas de las ocasiones, puesto que es un momento de introspección profunda, de alguna manera está el arquetipo, el símbolo de la sombra, que tal vez lo habrán escuchado, que es como ver básicamente nuestro lado oscuro, lo que está detrás reflejado y no lo podemos visualizar de hecho es la cosa que más ocultamos en nuestra vida. Y aquí podemos transformar y transmutar energía. Es por ello que en la luna roja te conoces en profundidad y en la luna blanca usas esos conocimientos para crear lo que sueñas. Bueno, y como parte final de esta charla vamos a indagar un poco más sobre el diagrama lunar, que es la herramienta que en este caso nos interesa para saber cómo más o menos trabajar todo esto que he explicado y poderlo plasmar de alguna manera, de una manera creativa o como tú creas que es la mejor manera, la manera más propia tuya. La cuestión de la creatividad es que cada quien puede hacer de una forma única. Esta herramienta fue usada desde años atrás, encontrándose vestigios en rocas, figuras, huesos de animales. Y no solo era una herramienta para ellas, puesto que también se evocaba la energía femenina y también los ciclos de la cosecha y cómo esto se iba generando. Por ende, permitía aprovechar cada fase y cada momento en la tribu o en la comunidad. Y con este diagrama vamos a poder cómo sobrellevar tanto la parte emocional y la física, pero de cierta manera es como llevar un control, así como uno lleva un control de cuándo te coge el mes, así como de la anticoncepción o cuando quieres concebir, que solo es a nivel físico, también podemos llevar como aquí lo pongo, como un calendario holístico a nivel físico, emocional, mental o psíquico, como tú quieras ponerle. Este diagrama nos permite sintonizarnos un poco más con nuestras emociones y nuestros pensamientos. Al saber de esto, entendí hasta cierto punto porque dicen que las mujeres somos un poquito complicadas, pero hasta cierto punto también entendí que somos complicadas porque ni siquiera nosotros nos conocemos tan bien, entonces es obvio, es la proyección que damos hacia los demás.
y en parte es nuestra responsabilidad un poco conocer esto o investigar esto o informarnos de esto para lograr una mejor relación, no solamente con el resto, sino con nosotras mismas, que es creo que la relación más importante que tú tienes. Ok, en este diagrama, ya como les mencioné, les iremos pasando y podrán imprimirlo, copiarlo o como verán en ejemplos que pueden hacerlo hasta manualmente, no hay problema. Pueden dibujarlo, puede ser una especie de mandala si es que les gusta, eso ya queda a su creatividad. ¿Okay? La necesidad de hacerlo cada mes puede surgir o no, puede que un mes te dé ganas, otro mes no. Sí sería bueno que por un tiempo medio lo visualices para que veas cómo va y quién sabe en un par de meses se sintoniza con uno de estos ciclos anteriores que mencioné. La cuestión no es hacerlo como una obligación, sino como un gusto propio o como un interés o curiosidad por lo menos, ¿ya? Va a ayudarnos a equilibrar y saber más o menos nuestro ritmo, logrando así tener más sintonía tanto con las fases de la luna como para controlar nuestros síntomas físicos y emocionales, pero asimismo saber cómo esta podemos utilizarla a nivel profesional y personal, porque como más o menos expliqué en las anteriores fases, básicamente ustedes en las anteriores fases vieron cómo va la energía fluyendo tanto a nivel intelectual como a nivel físico, entonces así como transitan estas fases podemos utilizar esos momentos para hacer, por ejemplo, este proyecto cuando lo empecé a escribir, tenía la idea en la fase de la bruja, justamente. Y en la fase de la joven, que fue hace creo que 2 semanas, empecé a escribirlo, a detallarlo, a hacer la exposición, a hacer la guía, a informarme un poquito más de cosas. Entonces, por ejemplo, no se les ha aplicado a nivel personal, sino es a nivel profesional. Y asimismo puedes utilizarlo en otros aspectos de tu vida, como hablaba de comenzar una dieta, hacer algún deporte. La forma más sencilla es empezar por el día de sangrado. Se va marcando, aquí están ya números establecidos, pero puedes irlos marcando dependiendo, ¿no? La luna más negrita es la luna nueva y la luna más clara obviamente es la luna llena. Y de ahí obviamente la luna llena va oscureciéndose poco a poco, menguante, la luna va saliendo, es luna creciente. También en el caso de hay personas que ya están en la menopausia o transitando la menopausia o que ya de plano ya están en la última etapa en ese ciclo de su vida, pueden hacerlo marcando el primer día con el comienzo de la luna nueva. Y básicamente eso me olvidé de explicarlo, pero cuando tú ya estás en la etapa de menopausia es un momento maravilloso, aunque parezca que no, porque estás conectada con la energía de esta bruja, puesto que estás más sabia, más conectada con tus emociones, con tus sentimientos, con tus experiencias, con tu sabiduría interna, y esto pasa a lo largo del tiempo. Y si nos vamos a tiempos atrás, básicamente las mujeres ancianas eran las más sabias, a las que se les pedía más consejo, a las que se les pedía que hagan ciertos rituales de iniciación para las mujeres que ingresaban en este mundo. Tiene mucha vinculación con algo mucho más profundo y si solo lo transitamos aquí en vez de verlo como bruja, es un momento en donde, claro, la gente más adulta suele darnos muy buenos consejos, por ejemplo, aunque se hayan equivocado, saben de esas equivocaciones, entonces saben cómo encaminarte adecuadamente, entonces es un momento que puedes hacerlo y aún así puedes ir marcando y aún así puedes ir vivenciando ciertos patrones de cambio que puedes igual ir evaluando y utilizando a tu favor. Bueno, en la parte de emociones, obviamente las que se te vengan, insatisfacción, alegría, melancolía, frustración, ira, odio hacia algo, no lo sé, lo que sea. La cuestión aquí no es reprimir, si es algo personal, algo propio, la cuestión es soltar todo eso, sacarlo. Asimismo, a nivel físico, que creo que son las cosas que un poquito más nos percatamos, aunque más en el tema de la menstruación, pero aún así podemos anotarlos, por ejemplo, en la fase de ovulación que está pasando, tal vez mi cuerpo cambia o tal vez algo percibo, no sé, me viene un dolor o en la premenstruación ya me empieza con un pequeño dolor, algo pasa, o ya empiezo con pequeños antojitos, diferentes cosas. Y bueno, en el centro de la luna se pone a qué mes corresponde, que no hay mayor explicación. Como les mencioné, aquí está uno de los ejemplos. Ok, pueden ir colocando básicamente lo que se les apetezca, o sea, emojis, símbolos, mantras, afirmaciones, tal vez esto puede ayudarte a otro nivel a ver cómo te manejas en el día. Hay personas que les gustan mucho las afirmaciones positivas o la visualización, puedes poner la que hiciste ese día, cómo te sirvió. Anexo esto, hay personas que pueden esto pegarlo en un cuaderno específico para ir como viendo cómo están. Y esto no solamente es como un diario a nivel
energía femenina, es un diario que puede ser a nivel de qué está pasando conmigo, qué sucede interiormente conmigo. De hecho, la escritura terapéutica es algo que se utiliza mucho ahora en terapia y es de las mejores cosas que se ha traído nuevamente a poderlo utilizar y que en pacientes que he probado funciona bastante bien y personalmente también me ha funcionado bastante bien. Es una forma de descarga. Si no tienes con quién descargar o te cuesta descargar con alguien, es una forma perfecta para ir descargando. Aquí no voy a entrar mucho en detalle de cada símbolo que está puesto, pero más o menos iré explicando para que se entienda, porque si no entraríamos al mito de cada diosa, de cada animal, de la estación, y más bien eso nos llevaría mucho tiempo, pero ya con la de las fases ya está un poquito más explicado. Entonces, bueno, digamos que comenzamos con la fase de luna llena, donde está la madre. Aquí la madre está conectada obviamente con la tierra, todo lo que hace alusión a la madre tierra, con la compasión, con la fertilidad, con el amor. La vaca de por sí es una madre, la abeja es un insecto que de alguna manera está dando, polinizando. Pueden investigar un poquito más de la simbología de estos animales. Hay mucha receptividad, hay mucha entrega. Por ejemplo, hay personas que fuera de este diagrama que está en círculo pueden usar y poner palabras o personajes, no sé, ni siquiera personajes mitológicos, como aquí lo mencioné, pueden estar personajes, no sé, que a ti te parezcan ídolos o personas que tú les tengas como cierto, no sé, cierta identificación, puedes irlos poniendo y viendo cómo en cada mes se van, no sé, formando otros, haciendo tus propios gustos. La cuestión es que puedan utilizarlo de la mejor manera que les pueda ayudar. Es una buena forma de llevar tu control físico, si es que ya lo llevas, haciéndolo de manera manual. Como ven, el círculo tampoco es que es tan complicado, depende del número de días que tú tengas de tu periodo. Hay veces que hay mujeres que tienen 28 días, 30 días, 31 días, entonces puedes irlo adaptando a lo que tú consideres mejor. Y básicamente, como te digo, solo ser curioso, jugar con esto y no verlo como algo tan serio, sino divertirte por el tiempo, porque creo que es lo más valioso que una persona puede dar. Al final de cuentas, el tiempo es algo que no se puede recuperar. Gracias de todo corazón por eso.